¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si una anciana con Alzheimer escapara de casa en medio de la noche y, en ese instante, alguien inesperado cruzara su camino? Lo que escucharás ahora no es solo una historia sobre pérdida de memoria, sino sobre amor escondido, sacrificios silenciados y secretos familiares que tarde o temprano salen a la luz. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirá esta familia cambiará para siempre la forma en que entendemos la memoria, el olvido y el verdadero significado de la lealtad. En una antigua casona de Guadalajara, de paredes altas y balcones de hierro, vivía doña Elvira. En su juventud había sido una mujer fuerte, decidida, de carácter dulce pero firme. Era de esas personas que iluminaban una sala con solo sonreír, y todos la recordaban como la anfitriona generosa que siempre tenía un plato de comida extra para quien lo necesitara. Sin embargo, el paso de los años y la llegada del Alzheimer transformaron su vida en una lucha constante contra un enemigo invisible. Lo que más dolía a la familia era que esa enfermedad no solo borraba recuerdos, también apagaba poco a poco los rasgos que definían quién había sido Elvira. Algunos días no reconocía a su propia hija Marina, otros confundía el nombre de su nieto Lucas, o se quedaba horas enteras mirando por la ventana, como si esperara a alguien que ya no volvería. Marina, hija única, cargaba el mayor peso. Su rutina era un círculo agotador. Trabajaba 8 horas en una oficina modesta y al volver a casa debía convertirse en enfermera, cuidadora y ama de casa al mismo tiempo. Amaba a su madre con devoción, pero en las madrugadas, cuando la veía desorientada preguntando por familiares que ya habían fallecido, sentía que se le desgarraba el alma. Más de una vez perdió la paciencia, y en cuanto Elvira se dormía, se refugiaba en la cocina para llorar en silencio, reprochándose por no ser lo suficientemente fuerte. Carlos, el esposo de Marina, veía todo desde una óptica distinta. Era práctico, demasiado frío para la sensibilidad de su mujer. «Esto no puede seguir así», repetía en cada discusión. «Tu madre necesita un centro especializado. Aquí nos está arrastrando a todos». Marina lo miraba con rabia y dolor. Para ella, internar a su madre era lo mismo que abandonarla. Recordaba cada sacrificio que Elvira había hecho por ella y no concebía la idea de dejarla en manos de extraños. Lucas, el nieto adolescente, era quizás el único que aún veía en doña Elvira no solo a una anciana enferma, sino a la abuela que le había enseñado a plantar girasoles en el jardín y que le contaba historias antes de dormir. Para él, la enfermedad no había borrado a Elvira, solo la había ocultado tras un velo, y cada vez que ella olvidaba su nombre, él se acercaba con paciencia y decía: «Soy yo, abuela, soy Lucas». Esa certeza lo hacía aferrarse a ella con una ternura que sorprendía a los adultos. Aquella noche de invierno, el ambiente en la casa estaba cargado. La cena transcurría en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintinear de los cubiertos. Marina intentaba mantener la calma, aunque Carlos insistía en hablar de las facturas atrasadas. Doña Elvira, sentada en su sillón, miraba hacia un rincón vacío con un gesto enigmático, como si en su mente reviviera una escena de hace 50 años. Lucas, atento, la observaba desde el otro extremo de la mesa, presintiendo que algo no estaba bien. Después de la cena, cada uno se retiró a su espacio. Marina, agotada, pensó que su madre ya estaba dormida en la habitación, pero Elvira tenía otros planes. Guiada por recuerdos fragmentados y un impulso que ni ella comprendía, se levantó con sigilo. Caminó hasta la puerta principal, tanteó la cerradura con sorprendente destreza y, sin hacer ruido, salió al exterior. El aire frío de la noche la envolvió de inmediato, pero en su mente no era una fuga, era un regreso. Estaba convencida de que iba camino a casa, aunque esa casa existiera solo en sus recuerdos distorsionados.
Pasaron apenas 15 minutos cuando Marina subió al cuarto para asegurarse de que todo estaba en orden. Al encontrar la cama vacía, el mundo se le vino abajo. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó recorriendo cada rincón de la casa, su voz quebrada por el pánico. Carlos acudió corriendo y, al comprender lo que sucedía, llamó de inmediato a la policía. Lucas, sin esperar instrucciones, salió disparado a la calle con la linterna del celular. La desesperación se apoderó de Marina. Sentía que la respiración le fallaba, que el corazón iba a estallarle. ¿Cómo pude dejar que esto pasara? ¿Cómo no lo vi venir? Se repetía como un castigo. Mientras tanto, Carlos intentaba mantener la calma, aunque su tono sonaba más acusador que tranquilizador. Te dije que esto podía ocurrir. No podemos seguir así. Sus palabras eran cuchillos para Marina, que ya se sentía culpable hasta la médula. Lucas corría de calle en calle, gritando: «Abuela, soy yo, Lucas. ¿Dónde estás?». Su voz resonaba en la quietud del barrio, entre postes de luz que lanzaban sombras largas sobre las aceras. En su interior luchaba contra un miedo creciente. ¿Y si alguien la encontraba antes que ellos? ¿Y si se caía? ¿Y si nunca lograban hallarla? Aún así, no se detenía. Recordaba las historias que ella le contaba sobre la plaza donde conoció a su esposo, sobre la panadería que visitaba cada mañana. En su intuición adolescente, pensaba que tal vez la memoria de su abuela la guiaría hasta esos lugares. Mientras tanto, doña Elvira caminaba lentamente por calles desconocidas, pero en su mente estaba de regreso a su juventud. Una vitrina iluminada le recordó el vestido azul que había usado en su boda. El aroma del pan recién horneado en una panadería cercana le arrancó una sonrisa. Estaba convencida de que su marido la esperaba afuera, como tantas veces lo había hecho. Cada paso la llevaba no hacia el presente, sino hacia un pasado reconstruido en su mente fragmentada. De vuelta en la casa, vecinos solidarios se unían a la búsqueda. Algunos recorrían callejones con linternas, otros preguntaban en tiendas todavía abiertas. La policía organizaba rondas por los alrededores. Marina, agotada y temblando, apenas podía sostenerse en pie. Cada minuto que pasaba sin noticias era una losa más sobre su corazón. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Lucas, tras detenerse un instante a recuperar el aliento, recordó con claridad las palabras de su abuela. El banco de madera de la plaza central siempre será nuestro lugar. Sin dudarlo, corrió hacia allí, convencido de que ese recuerdo podía ser la brújula que lo llevaría hasta ella. Mientras tanto, doña Elvira se detenía justo frente a ese banco, acariciando la madera como si tocara un tesoro. Se sentó despacio, cerró los ojos y suspiró. Para ella no había peligro ni desorientación. Estaba, una vez más, en los brazos de la vida que había amado. La familia, aún sin saberlo, estaba a punto de vivir un encuentro que revelaría mucho más que un simple extravío. Era el inicio de una verdad enterrada que saldría a la luz en la noche más oscura. Y tú, dime, ¿qué harías si una de las personas que más amas desapareciera en plena noche, perdida entre recuerdos rotos? Antes de seguir con lo que ocurrió después, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te estremecerá aún más. La noticia se había esparcido rápidamente por el vecindario. Los policías patrullaban las calles con linternas potentes. Los vecinos caminaban en grupos pequeños, revisando cada esquina. Y en el corazón de Marina solo había un eco. «Mamá, por favor, aguanta». Lucas corría sin detenerse. El sudor le empapaba la frente y el frío de la madrugada le cortaba la piel, pero su instinto lo empujaba hacia la plaza central. Recordaba claramente las historias de su abuela. Allí había conocido a su primer y único amor. Allí había soñado con una vida que ahora parecía desvanecida en su memoria enferma. Mientras tanto, doña Elvira permanecía sentada en el banco de madera.
La noche avanzaba y las luces de la plaza titilaban como estrellas lejanas. Su mente confundida jugaba con imágenes del pasado. Veía a un joven acercarse con flores en las manos, escuchaba la melodía de un bolero que sonaba en una radio antigua, sentía el roce de una mano cálida entrelazada con la suya. Fue entonces cuando un hombre de mediana edad apareció desde la esquina. Vestía uniforme de vigilante y caminaba con paso seguro, acostumbrado a recorrer esas calles cada noche. Se sorprendió al ver a una anciana sola, a esas horas, sentada en un banco. Con cautela se acercó. «Buenas noches, señora. ¿Se encuentra bien?», preguntó, inclinándose un poco. Doña Elvira levantó la mirada. Sus ojos, empañados por el tiempo y la enfermedad, brillaron de repente como si reconocieran esa voz. Sus labios temblaron antes de pronunciar: «¿Volviste? Sabía que no me dejarías». El vigilante se quedó inmóvil, confundido. Por un instante sintió que aquellas palabras lo atravesaban. No sabía qué responder, pero algo en el tono de esa mujer le resultaba inquietantemente familiar. Se sentó a su lado y le ofreció su abrigo. «Tranquila, no está sola. La llevaré a un lugar seguro. ¿Puede decirme cómo se llama?». «Elvira», susurró ella con un hilo de voz. «¿Y tú eres...?» Se detuvo, como si buscara en su mente un recuerdo escondido. «Tú eres Antonio». El corazón del hombre dio un vuelco. Antonio era el nombre de su padre, un nombre que ya casi nadie pronunciaba. ¿Por qué esa señora lo decía con tanta certeza? Antes de poder procesar lo que ocurría, un grito resonó a lo lejos. «¡Abuela! ¡Abuela!». Lucas apareció corriendo, con la linterna en la mano y el rostro enrojecido por el esfuerzo. Al ver a su abuela en el banco, respiró aliviado y la abrazó con fuerza. «Gracias a Dios te encontré. No vuelvas a hacer esto, ¿me oyes? Soy yo, Lucas». Doña Elvira sonrió, acariciando el rostro del nieto. «Mi niño, creciste tanto», murmuró, confundiendo presente y pasado. El vigilante se levantó, apartándose un poco para darles espacio, pero Lucas lo notó de inmediato. «¿Quién es usted?», preguntó, desconfiado, con el corazón aún acelerado. «Trabajo aquí cerca, soy vigilante. Encontré a tu abuela sola en el banco y me quedé con ella para que no se sintiera desamparada», respondió el hombre, aunque en su interior la confusión lo devoraba. Minutos después, Marina llegó corriendo, acompañada de 2 policías y varios vecinos. Al ver a su madre sana y salva, se lanzó hacia ella con lágrimas en los ojos. «Mamá, no vuelvas a asustarme así», sollozó, abrazándola con fuerza. Doña Elvira parecía tranquila, incluso más serena que de costumbre. Sus ojos, sin embargo, permanecían fijos en el vigilante, como si hubiera encontrado en él una pieza olvidada de su historia. «Él me encontró», dijo la anciana, señalándolo con un gesto tembloroso. «Yo lo conozco, siempre lo conocí». Marina levantó la vista hacia el desconocido. El silencio que se formó entre ambos fue pesado, como si una verdad enterrada se asomara en ese instante. El vigilante bajó la mirada incómodo y murmuró apenas: «Solo hice lo que cualquiera haría». Los policías insistieron en llevar a Elvira de vuelta a casa. Marina agradeció la ayuda de los vecinos y del vigilante, aunque no pudo apartar de su mente la intensidad de la mirada de su madre hacia aquel hombre. Algo no encajaba. De camino a casa, Lucas, todavía intrigado, le dijo a la madre: «Mamá, la abuela lo llamó Antonio». Lo dijo varias veces, como si estuviera convencida. Marina apretó los labios. Antonio era el nombre de su padre, fallecido hacía muchos años, pero la forma en que lo había dicho sonaba distinta, más íntima, más secreta. En silencio, supo que esa noche había abierto una puerta que no se cerraría fácilmente. «Y tú, dime, ¿qué harías si tu madre enferma de Alzheimer reconociera a un extraño como alguien que siempre fue parte de su vida?» Déjalo en los comentarios, porque lo que viene después va a revelar un secreto que nadie esperaba. La casa parecía haber recuperado cierta calma después de la noche de angustia.
Pero en el interior de Marina no había paz posible. Las palabras del vigilante, sus silencios y la forma en que su madre lo miraba habían abierto un abismo de preguntas que no podía ignorar. Durante toda la mañana, trató de convencerse de que aquello no pasaba de una coincidencia, un malentendido provocado por la enfermedad. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más sentía que había una verdad escondida, una verdad que su madre llevaba guardada durante décadas. Lucas, siempre atento a cada gesto de la abuela, había empezado a anotar frases sueltas en un cuaderno. Lo hacía casi en secreto, como si temiera que los adultos desestimaran aquellas palabras. En la página había nombres, fragmentos de canciones y hasta dibujos torpes que Elvira trazaba en los márgenes de servilletas. «Mamá, creo que la abuela está tratando de decirnos algo», dijo el muchacho una tarde, mostrando sus notas. Marina lo miró con escepticismo, pero al leer lo que había escrito, sintió un escalofrío. Allí estaba repetido varias veces un nombre: Antonio. Lo perturbador era el modo en que Elvira lo pronunciaba, no como un recuerdo de su difunto esposo, padre de Marina, sino como si hablara de otro hombre, de alguien que aún esperaba. Aquello desestabilizó a Marina. ¿Y si había algo de la vida de su madre que jamás le contaron? Una tarde de lluvia, mientras Elvira murmuraba viejas melodías en el sillón, el vigilante se presentó nuevamente en la casa. Marina lo había citado, incapaz de soportar más incertidumbre. Lucas observaba desde la escalera, curioso y nervioso. El hombre se sentó con humildad en la sala, evitando su mirada. «Quiero la verdad», dijo Marina sin rodeos. «¿Qué relación tenía con mi madre? Ella lo mira como si lo hubiera conocido de toda la vida. ¿Quién es usted para ella?» El silencio se volvió insoportable. El vigilante respiró hondo, apretó las manos y finalmente confesó: «Hace muchos años, antes de que ella se casara, yo la amé y ella me amó a mí». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Marina. Elvira abrió los ojos, como si hubiera reconocido el eco de esa voz. Murmuró algo apenas audible. «¿Volviste?» El hombre, con lágrimas en los ojos, relató cómo de jóvenes habían vivido un romance breve, pero intenso. Las familias se opusieron. Él era pobre, sin futuro seguro, mientras ella era presionada a casarse con alguien de posición estable. Elvira había obedecido, siguiendo el camino trazado por otros, aunque su corazón había quedado marcado para siempre. «Nos encontramos muchas veces en esa plaza donde la hallé la otra noche», dijo con voz quebrada. «Allí nos prometimos que, pasara lo que pasara, nunca olvidaríamos lo vivido. Yo tuve que seguir mi vida, pero nunca dejé de pensar en ella. Y cuando la vi sentada en ese mismo banco, fue como si el tiempo hubiera dado un salto». Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante toda su vida había creído conocer a su madre por completo. Ahora entendía que había un capítulo oculto, una historia de amor silenciada. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no sabía si eran de rabia o de compasión. Lucas bajó lentamente las escaleras. Había escuchado cada palabra y se acercó para abrazar a la abuela. Entonces, la abuela nunca olvidó, susurró: «El amor verdadero sí existe». Elvira sonrió vagamente como si comprendiera y acarició el rostro de su nieto. Marina, en cambio, sentía un torbellino de emociones. Parte de ella quería gritar, acusar al hombre de haber alterado la imagen que tenía de su madre. Otra parte, más íntima, reconocía la ternura de esas confesiones y la verdad que brillaba en los ojos de Elvira. Esa noche, después de que el vigilante se marchara, Marina permaneció junto a la cama de su madre. Elvira dormía tranquila, murmurando fragmentos de canciones antiguas. Marina la observaba con el corazón desgarrado. ¿Cómo era posible que nunca hubiera percibido ese secreto? ¿Cuántas veces su madre había sufrido en silencio, cargando con recuerdos que nadie le permitía mencionar?
En medio de su confusión, escuchó a Lucas decir: «Mamá, tal vez no sea un secreto oscuro. Tal vez es solo una parte de la historia que nunca quisieron contar». Las palabras del hijo la desarmaron. Marina comprendió que estaba atrapada entre el resentimiento y la aceptación. Podía odiar a su madre por no haber revelado ese amor prohibido, o podía entenderla como mujer, con pasiones, pérdidas y renuncias que la convirtieron en quien era. Al día siguiente, el vigilante volvió a la casa. Marina lo esperaba con una mezcla de nervios y determinación. Antes de que pudiera hablar, Elvira, en un raro momento de lucidez, tomó la mano de su hija y murmuró: «Nunca dejé de amar a él». El silencio llenó la sala. Marina rompió en llanto. No había más dudas. La verdad estaba allí, desnuda, pronunciada por la voz temblorosa de su madre. Elvira no era solo la mujer enferma que luchaba contra el Alzheimer, ni solo la madre sacrificada. Era también la joven que había amado intensamente y que, obligada a callar, había enterrado su propia felicidad para formar a la familia que ahora lloraba junto a ella. El vigilante inclinó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lucas, con el corazón acelerado, abrazó a los dos. En aquel instante ya no importaban las culpas ni los años perdidos. Lo único que quedaba era la certeza de que, incluso en medio del olvido, el amor había resistido. Marina miró a su madre y, con voz entrecortada, susurró: «Te perdono y prometo que tu historia no quedará en silencio nunca más». La sala entera se impregnó de una paz inesperada, como si el peso de décadas hubiera comenzado a levantarse. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, pero en el interior de la casa nacía una nueva forma de unión, la de una familia que finalmente aprendía a aceptar la verdad. El silencio de aquella confesión se prolongó durante mucho tiempo en la sala. Marina, con el rostro húmedo de lágrimas, apenas podía respirar. La mano de su madre seguía aferrada a la suya, y aquel contacto, frágil pero firme, parecía transmitirle una verdad que iba más allá de las palabras. Elvira, perdida entre recuerdos fragmentados, había conseguido abrir la puerta de un secreto que durante décadas permaneció enterrado. El vigilante, aún sentado en el borde de la silla, evitaba levantar la mirada. Temía que cada palabra pronunciada pudiera ser interpretada como una intrusión en una familia que no era la suya, pero en el fondo sabía que ya no podía huir. Su propia historia estaba entrelazada con la de aquella mujer, y ahora también con la de su hija y su nieto. Lucas, incapaz de soportar el silencio, fue el primero en hablar. «Abuela». Entonces todo lo que decía no eran inventos, eran recuerdos. Marina lo miró con ternura y al mismo tiempo con dolor. Su hijo había comprendido algo que a ella aún le costaba aceptar: que la enfermedad, por cruel que fuese, no había borrado del todo la esencia de Elvira. Allí, escondidos entre frases sin sentido, estaban fragmentos de un amor que se negaba a desaparecer. «¿Por qué nunca me lo contó?», preguntó Marina al vigilante, su voz cargada de reproche. Él suspiró profundamente, apoyando los codos en las rodillas. «Porque no quise destruir la vida que ella eligió, o que la obligaron a elegir. Yo era apenas un joven, sin nada que ofrecer. La familia de su madre me dejó claro que no tenía futuro con ella. Cuando supe que se casaría con otro, me alejé, pero nunca dejé de amarla». Elvira abrió los ojos y lo miró fijamente, como si por un instante la enfermedad se hubiese apartado para permitirle reconocerlo. Sonrió débilmente y susurró: «Antonio, nunca te fuiste de aquí», y llevó una mano temblorosa a su corazón. Marina sintió que las defensas se derrumbaban dentro de ella. Durante años había cargado con la imagen de una madre dedicada exclusivamente a su familia, sacrificada y silenciosa. Ahora, esa misma mujer se revelaba como alguien que también había amado intensamente, que había sufrido en silencio y que, aún en medio de la enfermedad,
conservaba intacta la llama de ese sentimiento. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de confusión y descubrimiento. Marina, al principio, se debatía entre la rabia y la comprensión. ¿Cómo aceptar que su madre hubiera guardado algo tan importante? ¿Cómo no sentir que la había engañado toda una vida? Pero, al observar la dulzura en los gestos de Elvira cuando recordaba a Antonio, comprendió que no se trataba de traición, sino de humanidad. Lucas, en cambio, parecía absorberlo todo con naturalidad. Para él, la revelación no cambiaba nada. Su abuela seguía siendo la mujer que le enseñó a plantar girasoles, la que lo abrazaba cuando tenía miedo y la que le contaba historias antes de dormir. Si acaso, ahora la veía aún más grande, porque entendía que detrás de su fragilidad había un pasado profundo, lleno de amor y sacrificio. Una tarde, mientras Elvira descansaba en la mecedora, Marina decidió hablar con el vigilante a solas. «Necesito entender, ¿por qué volvió justo ahora? ¿Fue casualidad?» Él bajó la mirada, como si buscara las palabras exactas. «Trabajo desde hace años en esa zona. La plaza siempre fue un lugar que me recordaba a ella. Nunca pensé que la encontraría allí, y mucho menos en ese estado. Cuando la vi, fue como si el tiempo me hubiera devuelto aquello que creía perdido para siempre. No podía dejarla sola». Marina lo observó en silencio. Había honestidad en sus palabras, pero también un dolor profundo. Por primera vez, comprendió que ese hombre no era un extraño. Formaba parte de la historia de su madre y, por lo tanto, de la suya también. Las semanas avanzaron y, poco a poco, Marina comenzó a aceptar la presencia de Antonio en su vida. No era fácil. Había días en que el resentimiento volvía a surgir, recordándole que nunca conoció esa parte de la vida de su madre. Pero luego la veía sonreír cada vez que él tarareaba la vieja canción de la plaza, y entendía que negar esa verdad era negar también la felicidad que aún podía experimentar en medio de la enfermedad. Un día, Elvira tuvo un momento de lucidez tan claro que dejó a todos en silencio. Tomó la mano de su hija y de Antonio al mismo tiempo, y con una voz sorprendentemente firme, dijo: «El amor no se olvida, aunque la memoria se pierda». Fue una frase corta, pero cargada de un significado inmenso. Marina la abrazó con fuerza, sintiendo que en ese instante no solo era la hija cuidando de su madre, sino también la confidente de una mujer que había amado y sufrido en silencio. Lucas escribió esa frase en la última página de su cuaderno. «Para que nunca olvidemos», dijo, y Marina lo besó en la frente. La familia entera comenzó a cambiar. Carlos, que al principio veía a Elvira solo como un fardo, empezó a comprender la magnitud de su historia. Aunque no mostraba tanta emoción como los demás, comenzó a participar más en su cuidado, como si también sintiera que debía honrar esa verdad revelada. La salud de Elvira, sin embargo, continuaba debilitándose. Había días en los que apenas reconocía a alguien y otros en los que sonreía con la frescura de una joven. Marina comprendía que cada instante de lucidez era un regalo, una oportunidad para reconciliarse con todo lo que había callado. El día en que Elvira partió, la familia estaba reunida a su alrededor. Antonio sostenía su mano. Marina acariciaba su rostro y Lucas lloraba en silencio. En su último suspiro, Elvira murmuró apenas audible: «Gracias por volver». Las lágrimas corrieron por todos los presentes, pero junto con el dolor llegó una profunda paz. El secreto ya no estaba enterrado. La historia había salido a la luz, y con ella una nueva forma de entender a la mujer que todos amaban. Semanas después, en la plaza donde todo comenzó, Marina organizó una pequeña ceremonia. En el banco de madera colocó flores frescas y una placa que decía: «El amor no se olvida, aunque la memoria se pierda». Antonio estuvo allí, de pie, con la cabeza inclinada. Lucas, con su cuaderno en las manos, leyó en voz alta los fragmentos que había anotado durante aquellos meses.
Marina, con lágrimas en los ojos, comprendió que la verdadera herencia de su madre no estaba en objetos ni en propiedades, sino en la lección de que el amor, incluso silenciado por el tiempo o la enfermedad, siempre encuentra una manera de sobrevivir. De regreso a casa, Marina abrazó a su hijo y le dijo: «Prométeme que siempre recordarás esta historia, para que nadie olvide quién fue tu abuela de verdad». «Lo prometo, mamá», respondió él, apretando el cuaderno contra su pecho. Esa noche, antes de dormir, Marina se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo. Sabía que la ausencia de su madre sería dolorosa, pero también que su legado estaba vivo en cada uno de ellos. Y comprendió que la verdad, aunque tardía, había sanado heridas invisibles. Porque al final, lo que define a una vida no son solo las memorias que permanecen, sino el amor que deja huella incluso cuando todo lo demás se desvanece. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas guardó un secreto durante toda su vida, un amor tan profundo que ni la enfermedad pudo borrar? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué enseñanza te deja esta historia. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video para que más personas recuerden que, incluso cuando la memoria falla, el amor siempre permanece.